Gracias por tu precioso cuidado. Queremos bendecirte porque nos gozamos en celebrar tu resurrección, en ver lo que pasó contigo, Jesús, en la historia como un hecho objetivo, veraz, significativo, un hecho que conmovió el mundo entero hasta hoy. Gracias porque no era para menos el Hijo de Dios muriendo por pecadores, el Santo, el amado de Dios. Gracias, Cristo. Te bendecimos y te alabamos por eso. Y hoy celebramos tu resurrección, viniendo acá este día, el día en que tú resucitaste, el día grande del Señor, cuando venció la muerte. Te alabamos, Señor. Queremos alabarte, agradecerte, bendecirte. Nuestros corazones se hinchan de gozo y de agradecimiento al recordar tu obra a nuestro favor, como lo haremos también al participar de la mesa. Te bendecimos porque sin ti perecemos. Sin ti no somos nada, sin ti sucumbimos ante nuestra propia maldad y ante las artimañas del mundo y de Satanás. Pero gracias. Gracias porque viniste como mediador. Gracias porque viniste a unir al Creador con aquellas criaturas que fueron la corona de su creación, que fueron creados a imagen y semejanza. Viniste a unir a Dios y a los hombres, siendo tú también Dios y hombre. Te bendecimos, Señor. Encomendamos a ti este tiempo, danos la gracia de entender tu palabra, de entender tus planes, el orden que has establecido y conocer mucho de más cerca a la persona de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén. Bueno, bienvenidos mis hermanos. Vamos a avanzar entonces con nuestro tiempo de clase dominical. Y antes de avanzar, y mientras de nuevo mi computador responde, vamos a hacer un breve repaso. Estamos hablando de Cristo el mediador. Vimos parte del párrafo número 1 del capítulo 8 de la Confesión de Fe. Una de las cosas que vimos para poder entender mejor este párrafo es buscar en la Real Academia Española qué es mediar o qué es un mediador. Y vimos que era interceder o rogar por alguien. Vimos también que era actuar entre dos o más partes para ponerlas de acuerdo en un pleito o negocio. Vimos también que era participar o intervenir en algo, como Cristo que intervino en la historia y en ese plan de Dios. Existir entre dos personas o cosas y intervenir en algo. Eso es lo que veíamos acerca de mediar o mediador, y veíamos una figura que nos ponía o nos daba un poco más de claridad. Estas tres personas, uno como mediando y los otros llegando a un acuerdo por medio de aquella persona que estaba mediando. Después lo fuimos aplicando a Cristo, quien fue el escogido y ordenado por Dios, y decíamos que es Jesús el Señor, el Hijo unigénito. Importante, el Hijo unigénito. A Dios fue quien le agradó ordenar al Señor Jesús, y veíamos que le plujo, le agradó a Dios. También veíamos que el tiempo de la ordenación del Señor Jesús, según su propósito eterno, a la luz de 1 de Pedro 1, 19 y 20, y conforme a qué fue ordenado, bueno, a ese pacto hecho entre ambos en la eternidad, según el Salmo 114, y la interpretación del autor de Hebreos en el capítulo 7, versículos 21 y 22. Propósito importante, ¿para qué fue electo? ¿Para qué fue electo y ordenado el Señor Jesús? Levante su mano. ¿Alguien? Ajá, Fidel. ¿Para qué fue electo y ordenado?
Fue elegido y ordenado precisamente para interceder y expiar los pecados de la humanidad, interceder entre el conflicto entre la humanidad y Dios. Ok, perfecto. Para ser el mediador entonces, intercesor. Para que fuera el mediador entre Dios y el hombre a la luz de 1 de Timoteo 2:5. Veíamos también por qué es necesario un mediador. Y destacábamos que habían dos partes en pleito. Dos partes separadas, en enemistad. Usábamos estas figuras para interpretar cada una de las partes. Literalmente estamos como la primera. Somos hostiles y le hacemos la guerra a Dios cuando estamos sin Cristo. De la misma manera pasa con Dios, que Dios está irado todos los días contra el pecador a la luz de lo que dice el Salmo. Pero también nosotros tenemos la condición de esta imagen. Como los acusados de parte de Dios, sí somos culpables y Dios nos señala por nuestro pecado. Pero también podemos intercambiar los papeles a la luz de la segunda imagen, debido a que nosotros señalamos y culpamos a Dios muchas veces cuando nosotros somos los culpables. Y vemos también aquí un hombre sonriendo para calmar a aquellos dos hombres que están enemistados. Exaltamos algo importante que hoy vamos a abrir mucho más, y es el carácter de las partes. Una parte es Dios y la otra parte es los hombres. Perfecto. Hablamos también de qué implica ese oficio mediador. ¿Qué implica el oficio mediador? Alberto. Eres profeta, sacerdote y rey. Perfecto. Algo más implica, pero principalmente eso, que es profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo. Eso lo implica, y veíamos algunas imágenes de este lado, donde hablábamos de Cristo como profeta, como sacerdote y rey a la luz de lo que fue inicialmente, ¿verdad? El hombre inicialmente, cuando hablo inicialmente, hablo en el Edén antes de pecar, él gobernaba como rey, él tenía una relación íntima con Dios, él no necesitaba ningún mediador, él tenía una relación íntima, ese Dios se paseaba por el huerto y el hombre se comunicaba directamente con Dios, y además, por ser imagen y semejanza de Dios, cualidad que se le dio solamente a los hombres al momento de su creación, ellos comunicaban la gloria de Dios, revelaban algo acerca de Dios en el mundo. Veíamos entonces que el oficio profético comunica y revela la voluntad de Dios al pueblo. Sacerdote entra ante el lugar santísimo para comunicarse con Dios, para buscar la expiación de los pecados del pueblo, y el rey gobierna. Entonces, esos tres oficios, de una manera general, prefiguran y anteceden o anticipan al oficio de Cristo como sacerdote, rey y profeta. Muy importante, lo estamos viendo en nuestros grupos familiares, de manera que vamos a ir expandiendo bastante la idea. No, si es que ya no lo vieron, si ya pasaron por allí. Pero hoy veíamos una imagen hermosa. Hablábamos de ese mediador, porque cuando hablamos de Cristo como el mediador, no simplemente es el que pone sus manos en los hombros de las partes que están en conflicto, sino que es aquel que las une, ¿ok? Y esta imagen es sumamente importante. Cristo uniendo al hombre y a Dios, destacando nuevamente, como lo dije en la clase pasada, la inmensa diferencia que hay entre Dios y el hombre. Dios es creador y el hombre es. Y Cristo vino a hacer la paz entre ¿quién? Entre Dios y los hombres, entre el creador y la criatura, ¿ok? Entonces, de una manera breve, vimos, sí lo vimos. Atrás.
Nosotros, yo marqué hasta aquella lámina, pero estoy teniendo una laguna mental. Nosotros hablamos sobre cabeza y salvador de la iglesia. ¿Sí o no? El heredero de todas las cosas. Bueno, vamos a buscar Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22 al 23. ¿Qué dice Efesios 1, 22 al 23? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Perfecto. ¿Qué dice 5, 23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Amén. Gracias, mi hermana. Fíjense que la Biblia presenta también a Cristo como cabeza. Y también tiene que ver con el gobierno, pero esta vez vista desde un punto de vista más autoritario, de autoridad. Donde todo el mundo, todos los entes están puestos bajo los pies de Cristo. Adán en principio tenía la cualidad de gobernar y ser cabeza de esa creación, pero no de toda la creación invisible y visible. Pero en este caso vemos que a Cristo la Biblia lo presenta como aquel que es cabeza y tiene la autoridad, pues todo se ha puesto debajo de sus pies. Pero es especialmente cabeza de las criaturas que han de adorarle en espíritu y verdad. ¿Quiénes son esas criaturas que han de adorar a Dios en espíritu y en verdad? La iglesia. Y Él es aquel representante, aquella cabeza, aquel líder que va a dirigir, va a presidir la adoración a Dios como cabeza de la iglesia. Y eso es algo que debemos considerar. Por eso es que Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 presentan a Cristo no solamente como la cabeza, sino también como el Salvador. Y el 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En aquel tiempo no había Salvador, pero Cristo, como el segundo Adán, debía salvar a ese pueblo al cual iba a presidir a la adoración a Dios. Entonces Cristo es profeta, sacerdote, rey, cabeza, no solamente aquel rey que juzga, que representa el dominio de Dios sobre todo, sino aquel que dirige a Dios, a la adoración a Dios, y es Salvador de la iglesia. Pero también dice Hebreos 1:2. ¿Qué dice Hebreos 1:2? La pregunta clave allí es: ¿de quién está hablando? ¿Qué dice de Cristo? Nos está hablando de Cristo como qué? Como Cristo, como ungido. Nos está hablando, en estos proceder de Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. Tiene una connotación profética porque revela, habla acerca de Dios, pero la alusión completa del autor de Hebreos es que Cristo, por su misma identidad como Hijo, habló. Es decir, Él es la verdad encarnada. Él, con el mismo hecho de vivir, ya Dios estaba hablando a través de Él. Comunicaba la verdad, Él era la verdad. Y también dice que como Hijo, ¿quiénes son los que heredan naturalmente? Los hijos, ¿verdad? Los príncipes. Cristo como Hijo se le dio una heredad. Pero la pregunta sería, si Dios es dueño de todo, ¿qué habría de heredar el Hijo siendo su Padre? Todo, ¿verdad? Todas las cosas. Por eso es que dice,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Cristo no solamente es el Hijo de Dios, sino también es creador. Es creador del universo, por quien asimismo hizo el universo. Él estuvo involucrado directamente en la creación. De hecho, Colosenses nos enseña que Cristo, a través de Cristo y sin Cristo no se hizo nada. Al contrario, todo se hizo a través de Cristo. Entonces vemos una persona que es hijo, heredero y creador. Hijo, heredero y creador. Él heredó todas las cosas, pero también es juez del mundo, como dice Hechos 17:31. 17. ¿Qué dice Hechos 17:31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios designa un varón. Hablando de Cristo, Pablo en el Areópago habla de Cristo como juez por medio de aquel varón. Pero ¿cómo dio un testimonio claro a todos de que él iba a ser el juez del mundo? Resucitándolo de los muertos. Ahora se levanta como aquel que ha vencido y es juez del mundo. No solamente a que vas, Cristo es ahora, o Cristo no está en la condición ahora de aquel que vino humillado, aquel Jesús que vino padeciendo los embates del pecado de los otros sobre él, sino que ahora está con cuerpo incorruptible, reinando. No va a reinar durante 1000 años después, no, Cristo reina ahora. Cristo está reinando y por eso es también juez del mundo. Entonces vemos que implica ese oficio mediador del Señor Jesús: profeta, sacerdote, rey, cabeza, salvador de la iglesia y heredero de todas las cosas y juez del mundo. Es interesante, mis amados hermanos, porque si nosotros lo hacemos personal y nos hacemos la pregunta, ok, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y tiene que ver mucho. Primero, como ya hemos dicho, Él vino a mediar y al cumplir estos oficios nos beneficia porque nos salva. Él es Salvador, ¿ok? Él vino a comunicar la verdad de Dios. Él era la verdad de Dios. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros y está intercediendo. Él es el rey que gobierna ahora mismo. Él es la cabeza y heredero de todas las cosas. De esa manera nos beneficia. Somos salvos por la obra mediadora de Cristo Jesús. Por eso le adoramos, por eso le alabamos. Por eso nos alegramos y celebramos el día en que resucitó de los muertos, porque ese día dio testimonio de que Él habría de ser y es el juez del mundo, como dice Hechos 17. Pero hay otras cosas más. La Biblia habla de que nosotros ejercemos algún tipo de labor profética. ¿Acaso la Biblia habla de que nosotros ejercemos algún tipo de sacerdocio? ¿En qué caso la Biblia dice que nosotros somos reyes? ¿Acaso la Biblia dice que nosotros nos involucramos en esa salvación de Dios a su iglesia, a su pueblo? ¿Será que nosotros heredamos algo al igual que Cristo? ¿Será que nosotros vamos a juzgar? ¿Somos jueces? Definitivamente sí a todo ello. No es profeta solamente aquel que piensa, bueno, es que no solamente, sino ese no es profeta, aquel que anticipa las cosas que van a suceder en el futuro, sino que es aquel profeta que a la luz de la revelación de Dios declara la verdad de Dios con poder. Y nosotros estamos llamados a proclamar la suma de la revelación de Dios en el Evangelio, en Cristo. Somos profetas, anunciamos la verdad de Dios, pero también somos un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿ok?
¿Qué quiere decir que somos reyes y sacerdotes? Que estamos reinando en Cristo y por causa de Cristo. ¿Y qué quiere decir que somos sacerdotes? Que ahora todo el pueblo de Dios va a estar involucrados en unir al hombre con Dios. Exactamente. ¿Y cómo intercedes? Predicando, orando por los impíos para que vengan al Señor, buscando que la obra de Cristo le beneficie a su favor a través de la fe. Somos reyes y sacerdotes, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, lo dice Pedro. Entonces somos reyes y sacerdotes y profetas en un sentido. Y eso lo dice la Biblia. Ahora, nosotros vamos a estar por la eternidad delante de la presencia de Dios. Y eso es una connotación sacerdotal, ¿ok? También nos habla de ser herederos. ¿Somos nosotros herederos de todas las cosas? Somos coherederos con Cristo. Cristo, nuestro mediador, no solamente es aquel que se pone en medio entre Dios y el hombre, sino que Cristo es nuestro representante delante de Dios. La Biblia enseña que nosotros estamos escondidos en Cristo. Y si estamos escondidos en Cristo, primeramente Dios ve a Cristo antes que a nosotros y nos beneficia con todos los beneficios que tiene Cristo en general como hombre. Como la doctrina de la sustitución, ¿recuerdan? ¿Qué quiere decir la doctrina de la sustitución? Que Cristo Ajá. tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Falta otra sustitución. Y nosotros tomamos el lugar que se merecía Cristo. En otras palabras, Él llevó nuestras culpas y nosotros, a Él se le fue inculpado nuestra culpa y a nosotros se nos fue imputado su justicia, sus méritos, su santidad. Y si a nosotros se nos imputa legalmente, objetivamente, los méritos de Cristo, ¿qué beneficio tenemos? ¿Qué riquezas? ¿Qué herencia más majestuosa la de aquellos que creen en Cristo? Hemos de heredar como Cristo ha heredado. Por eso es que la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos herederos de todo, hermano. Eso es hermoso. No busque la herencia ahorita ni la plata ahorita. Vean lo que ya tiene en la eternidad. Y que le pertenece ahora por Cristo. Somos herederos. Pero también dice en 1 Corintios 5, búsquenlo brevemente al final del capítulo 5 de 1 Corintios. Pablo, muy interesante. Quizás estos hermanos estaban (5:12 y 13). Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Perfecto. Dice en primer lugar el versículo 12 que o implica esas preguntas, ese par de preguntas que nosotros juzgamos. Ejercemos un juicio dentro de la iglesia y nosotros como la iglesia lo experimentamos. Nosotros juzgamos varias cosas, casos de disciplinas, profesiones de fe, asuntos de conciencia. Juzgamos cosas que tienen que ver con nuestra administración como iglesia. Somos jueces en ese sentido. De hecho, debemos trazar un juicio cuando estamos predicando el evangelio. Sí, debemos decirle a las personas que a la luz de su pecado ellos están condenados. Trazamos un juicio, somos jueces, pero también la Biblia dice que nosotros hemos de juzgar al mundo y a los ángeles. Somos jueces, ¿por qué? En Cristo también. En Cristo. Se dice de los apóstoles que ellos juzgarán ¿a quiénes? A las 12 tribus de Israel. También somos jueces. Entonces, vean cómo nos beneficia Cristo y cómo hay algo de esa
de ese oficio de Cristo en nosotros, no porque tengamos el mismo alcance que Él, ni porque nosotros tengamos la capacidad de morir por otro y expiar sus pecados. De ninguna manera, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la Biblia atribuye muchos de estos oficios en alguna medida a la iglesia. Herederos, eso es hermoso. Jueces, imagínense la responsabilidad y lo que implica ser un juez, la integridad. Cristo venció la muerte porque no pecó, porque era Dios, era el único capaz de poder juzgar, sojuzgar realmente todo el mundo, porque era el que estaba sin pecado. Y ahora nosotros sin pecados, justos por medio de la fe en Cristo, tenemos responsabilidades como esa: sacerdotes, reyes, profetas. Entonces es algo sumamente importante que debemos considerar, ¿ok? ¿Qué implica ese oficio mediador del Señor Jesús? Todas estas cosas. Ahora vamos a ver la sexta pregunta. Dios, ¿qué le dio al Señor Jesús desde la eternidad? Y esto tiene que ver con lo que acabamos de decir cuando hacemos este asunto un poco más personal. Dios, ¿qué le dio al Señor Jesús desde la eternidad? Un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara y glorificara. Perfecto. Dios le dio a Cristo un pueblo. ¿Dónde dice eso? Romanos 8:30, Juan 17:6. ¿Quién tiene Romanos 8:30? Alberto. Y a los que predestinó, a estos también llamó, de los que llamó, a estos también justificó, de los que justificó, a estos también glorificó. Perfecto. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios le da un pueblo que elige para Él. ¿Qué dice Juan 17:6? ¿Quiénes son esos que han guardado la palabra? ¿A qué se hace alusión en ese capítulo 17? Específicamente a los discípulos, a los que estaban allí, que Él conocía ya. Entonces, Él dice que Dios se los dio a Él, y Él los tomó y nadie se los quita a Él. Entonces Dios le da un pueblo a Cristo. Es como si lo asignara. Toma, este es tu pueblo. Por eso que la Biblia también dice en Juan capítulo 6 que Dios atrae a aquellas personas a Cristo. Y aquellos que Dios lleva a Cristo, Cristo no los echa fuera, no los perderá, nadie los arrebatará de sus manos. Dios desde la eternidad le asignó, le dio un pueblo a Cristo. Ese pueblo que iba a ser, simplemente iba a ser un pueblo, Él iba a ser como gobernante. Simplemente iba a estar sentado en un trono gobernando un pueblo y ya. No, nos habla de una simiente. ¿Y qué implica la simiente? Esa simiente, para que fuera su simiente, es decir, para que sea su descendencia. Tenía entonces un involucramiento con Cristo, algo más cerca, más filial. Es como si hubiese salido de sus propias entrañas. Simiente, viene de semen, de semilla. Ese pueblo era suyo. Ese pueblo le pertenecía de una manera mucho más íntima. ¿Qué dice Isaías 53:10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Verá qué? Verá linaje. ¿Y qué tiene que ver el linaje? Tiene que ver con la descendencia, con esa simiente. ¿Ok? ¿Qué dice Salmo 22:30? Importante que cuando dice allí que cuando haya puesto su vida por expiación, cuando lo haya entregado, verá linaje.
¿Cuándo verá el linaje de Cristo? A la luz de Isaías 53:10. ¿Cuándo? Después de esa expiación, después de entregarse por su pueblo. Verá el linaje. Él compró y lo hizo como si fuese suyo. Esto es mío, me pertenece por derecho. Salmo 22:30. Salmo 22:30. La posteridad te servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. La posteridad, ¿le qué? Te servirá. Le servirá y será contado en Jehová hasta la tercera generación. Está hablando en connotaciones también de posteridad, de descendencia, lo que viene después de alguien. Dios le dio un pueblo para que fuera su simiente. Isaías 55:4-5. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha comprado. Exactamente. Gente que él no conoció correrá a él. Dice también ese pasaje. Hermanos, Dios le dio un pueblo a Cristo Jesús para que fuese su simiente, íntimamente. Y en tu simiente serán benditas. Se le dijo a Abraham, ¿quién era esa simiente específicamente? O en quién se aplicó o se alcanzó eso en menor medida. En Isaac, perfecto. Y a partir de allí iba a ser su simiente, su descendencia, ¿verdad? Tenía esa relación filial de todo lo que venía después de él, iba a ser heredero de todas esas cosas. Lo mismo se dice de Cristo, en él, todo lo que de él viniese será bendito, un pueblo que le pertenece, su simiente, ¿ok? Y él alcanzó ese pueblo a través de su sacrificio, como dice Isaías 53:10. Y para que a su tiempo lo redimiera, 1 de Timoteo 2:6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. Para testimonio a su debido tiempo. Se dio el rescate para testimonio en su tiempo. No fue antes, no fue después. Cristo fue muerto en la cruz en su momento preciso. Una idea parecida nos da Romanos capítulo 3. Versículos 25 y 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si se fijan, para manifestar en este tiempo su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Vemos entonces que le dio un pueblo, pero no solamente un pueblo que vino después, como hemos visto, y debo recordar y hacer énfasis en eso, no solamente un pueblo que vino después del sacrificio, ¿ok? De 2000 años para acá es que ese pueblo fue el que se le fue asignado a Cristo, no. Antes de su sacrificio, a Cristo le fue asignado pueblo. Aquellos que abrazaron la promesa a través de la fe. Recuerda, lo vimos en la clase de los pactos. ¿Cómo fueron salvos todos aquellos antes de Cristo? Mirándolo. Nosotros lo aprendimos en el culto de oración. Aquella promesa, viéndola de lejos, no recibiéndola en el momento, pero viéndola de lejos, saludándola, creyéndola, profesando que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. No pertenecían acá. Ellos creyeron en Cristo, en la promesa, en el prometido. ¿Ok? Y fueron salvos. Y a su tiempo, Cristo los redime y hace oficial su obra expiatoria. Los compra. ¿A través de qué los compra? Derramó su sangre, precio de sangre. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28, que Él compró con su propia sangre. Que Él compró con su propia sangre, ¿ok? Entonces, a su tiempo lo redime. Manifestó su justicia en su tiempo. No fue antes, no fue después. No fueron redimidos oficialmente en la eternidad
o cuando Cristo aún no estaba encarnado, fue cuando Cristo se encarnó y fue a la cruz. ¿Ok? Para que lo redimiera, para que lo llamara, justificara, santificara y glorificara. Romanos 8:30, como leímos, y 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, entonces ese pueblo es simiente de Cristo porque Él los compra, Él los llama, Él los justifica, Él los santifica y Él los glorifica. Ese pueblo no es pueblo de Dios por nada intrínseco en sí mismo. ¿Sí? No hay nada, ningún mérito y esfuerzo que el pueblo haya hecho para formar parte de esa simiente. Nada. Fíjense que Cristo, Dios le da al pueblo. Dios le da al pueblo a Cristo. Es la simiente de Cristo porque su tiempo lo redimió, lo llamó, lo justificó, lo santificó y lo va a glorificar. ¿Sí se fijan? ¿En quién descansan los méritos en esto? Y en Dios que le dio a ese pueblo. Y en Dios que le dio a ese pueblo. Entonces, como idea general e introductoria de Cristo, el mediador, vemos que agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar a alguien. Ese alguien es el Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde la eternidad. Por eso que creemos en la elección, un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. De manera que aquellos o aquella parte por la cual Cristo intercede como mediador, se le dio como herencia también a Cristo, su iglesia. Él intercede por su iglesia. No por todos los hombres en su totalidad. Creemos también en que Cristo murió eficazmente solamente por aquellos que creen en Él, no por todos los hombres. El sacrificio de Cristo tiene la capacidad de salvar a todos los hombres si se arrepienten y creen en Él. Pero solamente Cristo muere por aquellos que creen en Él y se arrepienten. Importante, hermanos. Definitivamente Cristo entonces es el mediador entre Dios y los hombres, especialmente de ese pueblo que le fue dado, su iglesia, el cual es Salvador. Amén. Entonces, viéndolo de esa manera, debemos avanzar a nuestro segundo párrafo. Y es aquí donde quiero tocar algunas cosas sumamente importantes acerca de la doctrina de Cristo y algunas cuestiones polémicas que existieron en la historia, siglo III, siglo IV, y que tienen que ver con nosotros hoy día. Así que, oído al tambor, preste atención. Nosotros ya vimos la semana pasada, como dije, hablamos de la necesidad y el porqué de un mediador que desempeñara los oficios de profeta, sacerdote y rey. Vimos cómo esos oficios señalaban al estado original de la humanidad con respecto a su relación con Dios y sus roles como imagen de Dios. Vimos entonces brevemente el porqué de estos oficios. Pero ahora veremos, dale más adelante, veremos cómo nos convenía ese mediador. Vamos a ver cómo nos convenía ese mediador. Vamos a hablar específicamente de la encarnación, ¿ok? De la encarnación. Dale atrás. ¿Quién me ayuda a leer? El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial como aquel e igual a Él, que hizo el mundo y
quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales, con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla, el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según la Escritura. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Gracias, Egle. Un párrafo bien completo, ¿verdad? Vamos a durar como 18 años en ese párrafo. Porque aunque ya hemos visto bastante de esto, hemos visto Jesús como hombre, Jesús como Dios, ¿cierto? Estamos en Jesús como Mesías, tenemos información clara, suficiente acerca de esto. Sin embargo, quiero abarcar algunos aspectos que no vimos específicamente en la guía que estamos estudiando los grupos familiares. Entonces, vamos a ver cómo nos convenía ese mediador. ¿Cómo nos convenía que fuera ese mediador? Vamos también a responder la pregunta, ¿qué debía hacer ese mediador ante la distancia tan grande entre Dios y el hombre? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? ¿Quién era? ¿Quién es este Señor Jesús? Sabemos que es el Señor Jesús, pero cuando te preguntas, Joan, ¿quién es Joan? Bueno, es aquel que está allá, pero ¿quién es Él? Bueno, Él es el que predica, Él es el que trabajaba antes con la informática, Él era el que tenía el cabello largo, Él era esto, además que le gusta el fútbol, y empezamos a describir, ¿quién es este Señor Jesús? ¿Qué lo identifica? ¿Cuál es su esencia? Entonces, a la luz de estas tres preguntas, vamos a hablar de la encarnación de Cristo. Y para seguir una idea importante que quiero comunicar, debemos preguntarnos principalmente, ¿cómo nos convenía ese mediador? ¿Qué significa que nos convenía? Levante su mano. Oye, él se va a llevar toda la carita feliz aquí. Ajá, ¿qué significa convenía, Fidel? Conveniente, bueno, por la naturaleza misma de ese mediador. Tiene naturaleza humana, tiene naturaleza divina, simpatiza con ambas partes. No, esa no fue mi pregunta. ¿Qué significa que nos convenía? ¿Cómo nos convenía? No estoy hablando específicamente de Cristo, estoy poniéndonos a pensar, ¿qué significa que nos convenía? ¿Qué nos convenía? Un mediador perfecto como Cristo, pues. Sí. No puede ser cualquier mediador, para que en verdad persona es una cosa. Sí. Sí. ¿Qué significa que nos convenía? La respuesta la dio Henry. Porque era necesario. ¿Qué significa que nos convenía o cómo nos convenía? Bueno, que era necesario que fuera. ¿Sí? ¿Qué era necesario que fuera? ¿Tú no estás levantando la mano? Está como aquel varón que siempre hace así, no me engaña. Debería preguntarte, dime tú qué piensas de eso. Si la palabra es que nos convenía, yo pienso que iba a estar a nuestro favor, o sea, que iba a tener muchos méritos que nosotros necesitábamos tener. Tiene que ver con eso, exactamente. Entonces, hay una característica. El mediador debía tener unas cualidades, unas características. El mediador debía ser de una manera. ¿Cómo nos convenía ese mediador? También podemos responder entonces a la pregunta, ¿qué debía ser ese mediador ante la distancia tan grande entre Dios y el hombre? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuchillo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esa destitución qué implica?
Nosotros generalmente hablamos de esa destitución como separación. Tiene que ver, pero no esencialmente. Simplemente quiere decir que estamos descalificados de estar delante de la presencia de Dios. En pocas palabras, significa esa destitución. Pero la Biblia también habla de una separación por causa de nuestro pecado. Carlos Ríos. La pregunta de conveniencia, cuando a uno le conviene algo es porque posiblemente tenga la opción de rechazarlo. Si uno dice te conviene aceptarlo, te conviene recibir. Entonces para el hombre no tenía otra forma de llegar a Dios o de volverse de nuevo al lugar que tenía el privilegio en relación con Dios. No había una forma. Dios ofrece a su hijo y le conviene porque no hay otra manera de llegar a Dios. Entonces la connotación que me está diciendo es que uno puede rechazar la conveniencia. Sí, cuando tú dices te conviene... No, claro, es una interpretación a luz de nuestro contexto coloquial, pero etimológicamente la conveniencia, ¿te conviene esto? De otra forma, no te conviene. Por eso que conveniencia, en su sentido más puro, tiene que ver con necesidad. Para poder alcanzar. Sí, exactamente. Sí, el hecho de que nosotros pudiésemos tener otra opción en el sentido propio de la palabra no aplica, pero sí dice que era necesario. Es decir, que debía ser ese mediador ante la distancia tan grande entre Dios y el hombre. Y vemos que esa distancia, bueno, el dibujito, ¿recuerda? Oye, no sé cómo ponerlo. El dibujito este de Dios está aquí y el hombre acá, ¿ok? Entonces, si se fijan, hay una distancia, un abismo muy grande, ¿ok? Yo puse la cruz porque Cristo hace esa unión, pero esta distancia no la pudo haber alcanzado otra persona que no fuera Cristo. ¿Pero por qué? Porque había una distancia muy grande. La relación que fue rota entre Dios y el hombre hizo una distancia muy grande. Nos hizo insuficientes para llegar a Dios. Nos hizo completamente insuficientes por nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Podría un hombre nacido en pecado llevar al hombre de vuelta a Dios? ¿Por qué no? Porque estaba ya destituido. Un muerto no puede decirle a otro muerto, vente, vamos, camina, nos vamos. ¿Cierto, hermano? Para aclarar lo que quería decir, el hombre tiene opciones, puede plantearse opciones. Para Dios no hay opciones, pero para el hombre sí. El hombre puede intentar alcanzar a Dios por sus propios medios, inclusive lo ha intentado durante toda la historia, ¿sí? Y el hombre busca lo que le conviene, lo que él cree que le conviene. Sin embargo, desde el ángulo de Dios hay una sola conveniencia para el hombre, que es Jesucristo. Por eso es que el mediador tenía que ser hombre y Dios, porque de haber sido solamente hombre, Jesús como persona, hubiese podido hacer la mediación correcta, no le hubiera convenido al hombre. Para que le conveniera al hombre tenía que ser una persona que tuviera la misma naturaleza. Sí. Te entiendo en el sentido general que el hombre busca otras opciones, pero al hombre no hay otra opción. Aunque él quiera crearse otra opción, para llegar a Dios no hay otra opción. Él no tiene otra opción, esa es la verdad. No hay otra opción. Entonces, vemos una distancia grande creada por el pecado del hombre. De manera que ningún hombre nacido en pecado podría llevar el hombre de vuelta a Dios. ¿Qué dice Hebreos 7, 22 al 28? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. 26 y 28, 26 y 27. Pregunto, ¿cómo nos convenía ese mediador? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime. Uno que no tenga necesidad de presentar una sangre por sus propios pecados. Así nos convenía. Habían sacerdotes que mediaban y hacían sacrificios, pero ellos tenían que sacrificar un corderito también por sus propios pecados. Debían presentar ofrenda por sus propios pecados, pero este que nos convenía tenía que ser santo, inocente, sin mancha. Los sacerdotes presentaban ofrenda por sus propios pecados. De manera que ese sacerdote o ese mediador no debía ser solamente hombre, sino un hombre diferente. Un hombre que recogiera todas estas características. Mi pregunta es, hermanos, después que el hombre cae, ¿cómo nace el hombre? En pecado. Dígame a alguien que haya tenido el corazón conforme a Dios. David, ¿y pecó? No nos sirve, necesitamos otro. Alguien que fuese muy sabio, inteligente. ¿Pecó? No nos sirve tampoco. Y busquemos más. No nos sirve porque son pecadores. Tienen pecado. Y necesitaban alguien que llevase los hombres a Dios. Un hombre, pero un hombre diferente. Es por eso que cobra sentido la encarnación. Y cobra mucho más sentido el nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué el nacimiento virginal? Porque Él no fue engendrado como fueron el resto de los hombres. Del vientre de una mujer virgen, sin conocer a otro hombre, el Espíritu Santo engendró al Señor Jesús en ese vientre de María. Es por eso que su naturaleza en ese sentido es diferente. No nace en pecado. Como decían los pelagianos que nacían las personas, los niños, inocentes, inocentes. ¿En qué estado estaba Adán antes de nacer, antes de caer? Inocencia. ¿Y cómo dice Hebreos que necesitamos un mediador? Inocente desde el principio, que no tuviese ningún argumento contra él. Inocente, sin mancha, sin pecado, apartado de los pecadores, mucho más sublime que los cielos, sin necesidad de presentar ofrenda por su propio pecado. Necesitábamos una persona así porque la relación que fue rota fue entre Dios y los hombres. Había una gran necesidad a razón del estado deplorable de la humanidad. Sin nadie capacitado para realizar esta tarea, debía ser un hombre diferente. Por eso, mis amados hermanos, es que Dios revela desde tiempos antiguos a través de profecías que su ungido sería su hijo. ¿No es lo que dice? Aquel Mesías, ¿qué sería? ¿Solamente rey? No, las profecías le llaman mi hijo. ¿Qué dice Salmo 2.7? Busque Salmo 2.7. Otro que busque Salmo 45, 6, 7. Salmo 45. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Perfecto. Y ese salmo es interesante porque el contexto es un contexto mesiánico. Está hablando de Cristo allí y dice, mi hijo eres
tú, yo te engendré hoy. ¿Cómo le dice que iba a ser ese Mesías? Hijo de Dios. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego lo hará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey, iba a ser rey, sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Era rey ese Mesías? Sí. ¿Era su hijo? También. Por eso es que debía tener una esencia divina. ¿Qué dice el Salmo 45, 6, 7? Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Sí ven la idea? Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios. Dios ungió a Dios. Vemos entonces que ese Mesías era un hombre, pero que iba a ser Dios. Inicialmente vemos esa idea. Salmo 110 nos lo dice también. Y precisamente así lo presenta el párrafo número 1. ¿A quién escogió y ordenó Dios? ¿Quién era el Señor Jesús? El unigénito Hijo. Ok, no era cualquiera. A razón de la inmensa necesidad, se profetiza que el ungido de Dios, el mediador, será su Hijo, consustancial con Él, como lo dice el párrafo número 2, consustancial con Él. Por eso es que debemos comenzar leyendo en nuestro párrafo número 2, al igual que el 1, ¿quién es este Señor Jesús? ¿Cómo nos convenía que fuese el Hijo de Dios, el unigénito, santo, sin mancha, inocente? Hijo unigénito de Dios. Y Juan es el principal y el único en decir, Cristo es el unigénito. Cristo es el unigénito. ¿Ok? Recojo la idea para concluir. ¿Cómo nos convenía ese mediador? Debía ser santo e inocente. Ningún hombre antes que él ni después de él podría hacer esa labor, porque todos están bajo pecado. Aún los sacerdotes que se limpiaban muchísimo estaban bajo pecado. Nos convenía uno mejor. Y ese era uno que debía tener una naturaleza diferente, o una naturaleza más, mejor dicho, que el hombre. Debía ser Dios, ungido, santo, perfecto, no nacer bajo pecado. Y ese es Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Pero para que vayamos pensando y reflexionando, ¿qué implica que Cristo sea el unigénito de Dios? Dale adelante uno. ¿Qué es unigénito? Para que vayamos pensando. Dale. Esta palabra es traducida varias veces al español como único, el único y el unigénito. ¿Ok? Que era el único Hijo de Dios. Inicialmente la idea general que podemos retomar de que Cristo sea el unigénito. Pero hay un problema allí. Porque algunos, por cuanto es unigénito, único, engendrado, o el único nacido de Dios, dicen algunos que por eso Cristo no es Dios, porque fue creado, fue un hijo que nació de Dios. Dicen que Cristo fue creado, que es una criatura. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Pero Cristo es el unigénito. También dice la Biblia que Él fue engendrado,
¿Qué significa que sea engendrado? Nacido. ¿Qué significa que sea el primogénito? La idea general que es el primero entre otros. Pero primero, si fue engendrado en un momento, entonces antes no existía. Y empezamos a entrar en aquellos conflictos de que si Cristo es creado o criatura, que si la Biblia dice que fue un hijo adoptado de Dios como nosotros, si Dios lo engendró en algún momento, si vivía por la eternidad o existía por la eternidad. Y en general nosotros decimos, sí, Cristo es Dios. Pero eso no fue tan fácil. Para que nosotros lo podamos decir con esa ligereza, tuvo que realizarse literalmente un concilio. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poco entonces de por qué significa que sea unigénito, engendrado y que sea primogénito. ¿Ok? Hablando de Cristo. Hermana, con su pregunta terminamos. Una pregunta, un comentario sobre la palabra en griego, me llama la atención, porque si el griego, el amor como uno, genes, es una palabra que es familiar para nosotros, los genes, los genéticos. Sí, señora. Entonces, la palabra entonces estaría asociada que tiene los mismos genes de Dios, mientras que Adán fue una creación de Dios, igual tenía la imagen de Dios, pero no era esa palabra, no era los genes de Dios. Bueno. Sino que era, la Biblia nos dice que Dios le dio la imagen de Dios. Sí, bueno. Como alguna apariencia de Dios, pero no exactamente. Te tengo buenas y malas noticias. Buena noticia porque sí, va por allí, el argumento debe ir por allí. Pero la mala noticia es que esa misma palabra en griego se usa para cuando yo tengo mi unigénita o mi unigénito. Exactamente, pero implica creación en un momento que es único. Entonces, vamos a expandir más esa idea cuando la semana que viene un poco más detallada. Gracias, mi hermana, por introducirnos más allí. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estudiar estas cosas. Te ruego que edifiques mucho nuestro corazón, instruyas nuestra fe para que podamos adorarte mejor, conocerte más, intimar de una mejor manera contigo, al saber de tu oficio como mediador, saber que por tu causa nosotros estamos ahora separados, pero del infierno, del juicio eterno, y acercados a ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender todas estas cosas y síguenos dando gracias para conocerte más. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.